¿Por qué crees, Ángel, que el Puente de Cuarto es un referente turístico de los ARI de la comarca de la Vera? Pues está claro, como el agua que nace en la Sierra de Gredo y por la situación estratégica que tiene el Puente de Cuarto. Eli, tu jarra, tu voz. ¿Y qué podemos comer o beber en el restaurante Puente de Cuartos? Pues lo típico de la zona, la caldereta de cabrito, las migas extremeñas, nuestras carnes de guayú y paellas y postres caseros. Y además, ¿qué otras cosas nos ofrece este enclave en el que nos encontramos para poder hacer? Principalmente sus aguas cristalinas, sus rutas por la Sierra de Gredo, el centro de paludismo que le tenemos cerquita y sus maravillosos jardines desde los Ardenas. Una de las preocupaciones para que los visitantes puedan disfrutar más tranquilos de su estancia en Cuartos son los aparcamientos. ¿Existen lugares habilitados en los alrededores? Tenemos algunos aparcamientos, pero todavía necesitamos más aparcamientos. ¿Qué recomendaciones hace a los visitantes sobre el cuidado del entorno para ayudar a conservar entre todos este lugar para las siguientes generaciones? Eso le toca a otras administraciones cuidar y limpiar este entorno para que sea referente al turismo en este país. ¿Qué servicios o mejoras cree que se pueden realizar para hacer más sostenible el enclave turístico del Puente de Cuartos? Está claro que si tuviéramos bandera azul sería todo más fácil para tener turismo extranjero y nacional. Antes que me mató un mensaje, que no me tira ninguna vez todavía. Que se lo esté sacando. ¿Tiene un cálculo aproximado de visitantes durante el año? Aproximadamente unas 600.000 personas. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más? Sería bueno que las administraciones se implicaran para hacer sostenible en el tiempo este lugar tan maravilloso para las siguientes generaciones.